Dicen que hubo una obra tan perfecta que el silencio fue su primer arquitecto. Un edificio tan majestuoso que el propio tiempo no ha podido borrar su misterio. No se trataba solo de piedra, oro y cedro, sino de una construcción donde cada medida parecía dictada por el cielo. El Templo de Salomón. Imagina una estructura de 30 metros de altura con 27 toneladas de oro puro recubriendo las paredes interiores, columnas de bronce de 8 metros que pesaban 34 toneladas cada una, y querubines colosales de 4 metros y medio cubiertos completamente de pan de oro. El suelo era de ciprés pulido, las paredes de cedro traído desde los bosques del Líbano, y cada superficie brillaba como si reflejara la gloria misma de Dios. El templo no fue simplemente un edificio religioso, fue la construcción más costosa, compleja y avanzada de todo el mundo antiguo. Se necesitaron 7 años para completarlo y consumió más oro que cualquier otra estructura conocida de su tiempo. Sin embargo, hay un detalle que desconcierta incluso a los ingenieros modernos. Las piedras de cimentación pesaban hasta 400 toneladas cada una, y fueron cortadas, transportadas y ensambladas sin grúas, sin poleas metálicas, sin ruedas capaces de soportar ese peso. Solo manos humanas, precisión divina y un silencio absoluto. Durante siglos, los arqueólogos han mirado esas cifras con asombro. ¿Cómo se movieron esas piedras gigantescas? ¿Qué tecnología se utilizó hace 3000 años para lograr una obra que hoy parecería imposible incluso con maquinaria moderna? En este video descubrirás las técnicas, los materiales y los secretos detrás de la obra más extraordinaria de la historia antigua. Y al final entenderás por qué, hasta hoy, nadie ha podido replicar lo que Salomón construyó. El primer desafío fue monumental. Para los cimientos del templo, Salomón no quiso piedras comunes. Ordenó utilizar las más grandes jamás talladas en Israel. En el primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 17, se menciona con precisión: piedras grandes, piedras costosas. Siglos después, al estudiar la plataforma del segundo templo levantado sobre el mismo sitio, los arqueólogos encontraron bloques que pesaban más de 400 toneladas. Para que te hagas una idea, eso equivale al peso de 60 elefantes adultos. Ahora, imagina extraer ese tipo de bloques de una montaña sin dinamita, sin electricidad, sin grúas ni motores. Solo herramientas primitivas, fuerza humana y una fe inquebrantable. 80.000 hombres fueron asignados a esta tarea: cortar piedra. No eran obreros comunes, eran hombres que despertaban antes del amanecer, caminaban hacia las canteras en las montañas que rodeaban Jerusalén y pasaban el día entero bajo el sol, realizando el trabajo más duro y peligroso del proyecto. Pero aquí surge el detalle más fascinante de todos: no se oía el sonido de herramientas de hierro en la obra. El primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 7, lo deja claro. Mientras se edificaba el templo, se construyó con piedras ya acabadas en la cantera, de modo que ni martillo, ni hacha, ni instrumento de hierro se oyó en la casa cuando la edificaban. Esto significaba que cada piedra debía ser perfectamente tallada lejos del templo y llegar lista, exacta, sin necesidad de corrección alguna. Si algo no encajaba, debía rehacerse desde cero. La técnica usada era tan ingeniosa como precisa. Los canteros trazaban líneas sobre la roca con piedras más duras que la caliza. Luego cavaban pequeños agujeros siguiendo esas líneas e insertaban cuñas de madera seca. Vertían agua sobre ellas y esperaban. La madera, al absorber el agua, se hinchaba lentamente, creando una presión inmensa. Después de horas o incluso días, la roca se partía exactamente por la línea deseada. Sin martillos metálicos, sin explosivos, solo con paciencia, conocimiento y sincronía con la naturaleza.
El sonido que marcaba cada jornada no era el de los golpes, sino el susurro de la piedra al quebrarse. Pero cortar la roca era apenas el comienzo. Cada bloque debía ser moldeado, alisado, medido y marcado con precisión. Para esto se necesitaban artesanos experimentados capaces de interpretar los símbolos grabados directamente en las piedras, señales que indicaban su posición exacta dentro del templo. No existían planos de papel ni dibujos detallados. El templo se codificaba en las rocas. Un error podía ser fatal. Si una piedra no encajaba, no había forma de ajustarla en el lugar. Se debía desechar y rehacer. Y perder 400 toneladas de piedra significaba semanas, a veces meses, de trabajo desperdiciado. Trabajar en las canteras era un oficio de vida o muerte. Los derrumbes eran frecuentes. Los bloques que se desprendían rodaban montaña abajo, arrasando todo a su paso. No existían cascos, cuerdas de seguridad ni hospitales. Si alguien quedaba atrapado, sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Y aún así, 80.000 hombres regresaban cada día. Algunos lo hacían por fe, otros por obligación, porque no todos eran libres. El primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 21, dice que Salomón impuso trabajos forzados sobre los cananeos que quedaron en la tierra. Ellos cortaban piedra bajo el sol, día tras día, sin descanso, sin opción. En cambio, los israelitas servían por turnos y podían regresar a sus hogares. Pero para los prisioneros, el templo era una cadena invisible que se alzaba piedra sobre piedra, y aún así el silencio seguía siendo la norma. No había golpes, no había gritos, solo el eco del esfuerzo y la fe. Pero cortar la piedra fue solo el principio. Lo más difícil todavía estaba por venir, porque una cosa es partir una roca y otra muy distinta es mover 400 toneladas a través de kilómetros de terreno montañoso hasta Jerusalén. ¿Cómo se trasladaban esos bloques gigantescos sin maquinaria? ¿Cómo se arrastraba semejante peso por caminos irregulares, con pendientes, curvas y barrancos? Los relatos antiguos mencionan el uso de trineos de madera reforzada, rodillos de troncos y cuerdas trenzadas con fibras vegetales, tan gruesas como un brazo humano. Pero incluso así, el riesgo era extremo. Imagina una columna de hombres arrastrando un bloque por un sendero estrecho. De pronto, una cuerda se rompe, el bloque se desliza y los hombres que iban delante caen al vacío. Otros quedan atrapados bajo su peso. Los accidentes eran constantes. La muerte era parte del proceso. No había ceremonia para los que caían. Sus nombres no quedaron registrados. Solo el templo los sobrevivió, brillante, perfecto, silencioso. Porque lo que comenzó como una obra arquitectónica terminó convirtiéndose en una liturgia de precisión y sacrificio. Cada piedra era un acto de fe, cada medida una oración convertida en materia. Y quizá por eso, ninguna otra construcción ha igualado jamás su misterio ni su grandeza. 1000 hombres fueron asignados exclusivamente al transporte de la piedra. No la tallaban, no la pulían, no la colocaban, solo la movían. Su tarea era una de las más brutales jamás emprendidas por el ser humano. En teoría, el método parecía sencillo. En la práctica, era un infierno. Construían enormes rampas de tierra compactada que subían y bajaban por las montañas, como cicatrices abiertas en el paisaje. Sobre ellas, colocaban los bloques de piedra, apoyados en gruesos troncos de árboles que actuaban como rodillos. Alrededor de cada bloque ataban cuerdas de fibra vegetal, tan gruesas como brazos humanos. Entonces comenzaba el trabajo más agotador del proyecto: tirar. Cientos de hombres sujetaban las cuerdas al unísono. Un supervisor gritaba órdenes rítmicas para que todos tiraran al mismo tiempo. Ahora, alto, otra vez, tirar,
Detenerse, reposicionar los rodillos, volver a tirar. La piedra se movía apenas unos centímetros, a veces solo unos pocos dedos. El avance era casi imperceptible, pero constante. Un solo bloque de unas 400 toneladas podía tardar semanas enteras en recorrer apenas 5 kilómetros. Durante todo ese tiempo, los hombres dormían junto a la piedra, comían allí y no abandonaban su puesto hasta que llegaba a destino. Era una vida de sudor, polvo y silencio, pero lo peor estaba aún por venir. Las cuerdas no duraban para siempre, las fibras vegetales, aunque resistentes, tenían un límite. Bajo tensión continua comenzaban a deshilacharse. Primero un hilo, luego otro, y cuando finalmente cedían, no era solo la cuerda la que se rompía. El peso colosal del bloque se redistribuía con violencia. Algunos hombres eran lanzados hacia adelante, otros quedaban atrapados. La roca, fuera de control, se deslizaba por la pendiente, arrasando todo a su paso. No había seguros, ni compensaciones, ni entierros dignos. Si morías, otro tomaba tu cuerda al amanecer. Los israelitas que trabajaban por turnos tenían una ventaja: 1 mes de trabajo, 2 meses de descanso. Ese sistema, descrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 14, les permitía resistir. Pero los cananeos, sometidos a trabajos forzados, no tenían esa esperanza. Ellos tiraban hasta que el cuerpo cedía. Lo hicieron durante 7 años. Muchos no sobrevivieron los primeros meses. El agotamiento, las lesiones y las enfermedades derivadas de dormir al raso cobraban víctimas constantemente. La mortalidad entre los transportistas fue la más alta de todo el proyecto. Sin embargo, la obra nunca se detuvo. Salomón tenía plazos que cumplir, y cuando por fin las piedras gigantes llegaban a Jerusalén, una nueva dificultad los esperaba. No podían tocarlas. Recordemos la regla sagrada: en la construcción del templo no debía escucharse el ruido de herramientas de hierro. Eso significaba que cada piedra debía colocarse en su posición exacta, sin margen de error. Si se desviaba incluso un solo dedo, no se podía martillar ni ajustar. Había que retirarla, volver a montar los rodillos y comenzar de nuevo. Los supervisores eran implacables, medían todo, revisaban cada detalle. Si algo fallaba, la culpa caía sobre los porteadores. Los castigos eran severos: azotes, reducción de raciones e incluso peores. Pero mover piedras no fue el único desafío imposible de esta obra divina. Había otro problema gigantesco: la madera. 200 kilómetros separaban Jerusalén de los bosques de cedros del Líbano, y Salomón necesitaba miles de troncos. El cedro libanés era la madera más noble del mundo antiguo, resistente, aromática, incorruptible, símbolo de realeza. Era la única digna de sostener el templo de Dios. Pero Israel no tenía cedros. Así que Salomón tuvo que negociar. El primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 6 al 11, registra su acuerdo con Hiram, rey de Tiro. Hiram proporcionaría leñadores expertos y todo el cedro necesario, y a cambio recibiría un tributo descomunal: 20,000 pieles de trigo por año, es decir, más de 4 millones de litros, además de 20,000 batos de aceite de oliva, que equivalen a más de 2 millones de litros adicionales. Era un precio enorme, pero Salomón no tenía alternativa. Sin cedro no había templo. 10,000 israelitas fueron asignados para trabajar en las montañas del Líbano, pero, igual que con las piedras, lo hacían en turnos: 1 mes en el Líbano, 2 meses en casa. Adoniram fue el supervisor encargado de coordinar aquel sistema de rotación. Cada mes, 10,000 hombres emprendían el ascenso hacia las montañas libanesas. Allí, junto a los leñadores sidonios, talaban árboles que habían crecido durante siglos. Una vez cortados, los troncos se seccionaban en piezas transportables.
Y entonces comenzaba otra odisea: llevarlos hasta Israel. El transporte se dividía en 2 etapas. La primera, por mar. Los troncos se amarraban unos con otros, formando gigantescas balsas que eran empujadas por embarcaciones más pequeñas a través del mar Mediterráneo. Aquel viaje terminaba en el puerto de Jope, la actual ciudad de Tel Aviv. El trayecto marítimo duraba varios días. Las tormentas eran frecuentes y las cuerdas, aunque gruesas, no siempre resistían. Algunos cargamentos se perdían en el mar, otros llegaban dañados. Pero era el único medio posible para mover semejante cantidad de madera. La segunda etapa era por tierra. Desde Jope hasta Jerusalén hay unos 60 kilómetros, pero cada tronco pesaba varias toneladas. Se empleaba la misma técnica que con las piedras: rodillos de madera, cuerdas trenzadas, cientos de hombres tirando. Sin embargo, había una diferencia crucial. La madera, a diferencia de la piedra, es frágil. Si se arrastra directamente sobre el suelo, se agrieta, se astilla, pierde su valor. Por eso, el transporte debía hacerse con extremo cuidado. Los troncos eran elevados, sostenidos con soportes improvisados, y el avance era lento, casi ceremonial. Un solo tronco podía tardar semanas en llegar desde el mar hasta las puertas de Jerusalén. Y así, entre hombres que morían tirando cuerdas, otros que cargaban madera sobre hombros sangrantes y el silencio de un trabajo sin herramientas de hierro, el templo fue tomando forma. Piedra sobre piedra, tronco sobre tronco, lágrima sobre lágrima. No fue solo una obra de ingeniería, fue una ofrenda colectiva de fe, sudor y sacrificio. Porque lo que Salomón levantó en Jerusalén no fue simplemente un edificio, fue el intento humano más grande de tocar el cielo. Los hombres que trabajaban en la construcción del templo dormían a la intemperie, sobre el suelo frío y polvoriento, bajo mantos raídos. Su alimento era tan simple como su vida: pan duro, lentejas cocidas y agua. Día tras día su cuerpo se debilitaba, consumido por el esfuerzo y la falta de descanso. Muchos enfermaban de fiebre, infecciones o agotamiento extremo. No había médicos ni sanadores especializados. Si un hombre enfermaba demasiado para continuar, era reemplazado. Y si moría, su familia lo descubría semanas después, cuando su turno terminaba y no regresaba a casa. Era un sistema implacable, pero funcionaba, porque al final el cedro llegaba. Cada tronco que cruzaba las puertas de Jerusalén era una pieza más del rompecabezas más extraordinario jamás construido por manos humanas. Sin embargo, traer las piedras y la madera era apenas la mitad del desafío. Había una regla que lo hacía todo 10 veces más difícil. Una regla que nadie podía romper. Y si alguien la quebrantaba, el castigo era inmediato y severo. Porque esta no era una obra común. Era la casa de Dios. Y Dios había dado una orden que desafiaba toda lógica humana. La construcción debía realizarse en completo silencio. Piensa en lo que eso significa. Una obra colosal de 30 metros de altura, con bloques de cientos de toneladas y vigas gigantescas de cedro. Todo debía construirse sin que se oyera un solo golpe de hierro. Si un trabajador por accidente dejaba caer un martillo o rozaba una piedra con una herramienta metálica, el sonido resonaba en la obra como una alarma. Los supervisores acudían de inmediato y no había excusa que valiera. La sanción era inevitable. Esta regla, registrada en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 7, no era una sugerencia, era una orden sagrada. Mientras se edificaba el templo, se construyó con piedras ya acabadas en la cantera, de modo que ni martillo, ni hacha, ni herramienta de hierro se oyó en la casa mientras se edificaba. Quien desobedecía, pagaba caro. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se construye un edificio de 30 metros de altura con cientos de toneladas de piedra y vigas colosales de cedro
sin hacer ruido. ¿Cómo se encaja una piedra con otra sin ajustar ni martillar? ¿Cómo se corrige un error sin golpear? La respuesta está en la preparación perfecta. Todo debía salir listo desde las canteras y los talleres. Cada piedra fue cortada a la medida exacta. Cada viga de cedro fue pulida y medida con precisión milimétrica. Cada junta fue planeada con antelación, porque una vez que el material llegaba al monte Moría, donde se levantaba el templo, no había segunda oportunidad. Los arquitectos y maestros de obra idearon un sistema de símbolos grabados directamente en las piedras. Eran letras hebreas, signos y marcas numéricas que indicaban la posición exacta que cada bloque debía ocupar. Así, cuando las piedras llegaban a Jerusalén, los constructores solo tenían que leer los grabados para saber su lugar. No necesitaban medir, ni probar, ni ajustar con cinceles. Todo encajaba como si una inteligencia divina hubiese trazado el plano. Si una piedra no encajaba, no se podía corregir en el sitio. Había que retirarla, devolverla a la cantera y rehacerla desde cero. El error se castigaba con severidad. El trabajo en la obra era tenso y silencioso. Cientos de hombres movían bloques gigantescos sin hablar en voz alta. Usaban palancas de madera, cuñas, sogas y movimientos lentos, casi rituales. Un mal cálculo podía hacer que toneladas de piedra se desplomaran, destruyendo días de trabajo y, a menudo, vidas humanas. Aquel silencio era más que una instrucción técnica. Era una forma de reverencia. El templo no era un palacio cualquiera, era la morada del Altísimo. Y el ruido del hierro, símbolo de guerra y destrucción, se consideraba impuro en un lugar dedicado a la paz y a la presencia divina. Por eso, cada piedra colocada debía ser un acto de adoración. El silencio era oración. El esfuerzo, ofrenda. 3.300 supervisores vigilaban la obra, circulaban sin descanso, observando cada detalle, escuchando cada sonido. Si detectaban la más mínima desobediencia, actuaban con rapidez. Los castigos variaban según la falta. Azotes para los errores menores, reducción de raciones para quienes se distraían y, en casos graves, expulsión inmediata. Para los cananeos sometidos a trabajos forzados, ser expulsado podía significar prisión o incluso la muerte. Para los israelitas que trabajaban por turnos era una deshonra pública. Por eso todos obedecían, trabajaban en silencio absoluto, conscientes de que estaban construyendo algo sagrado. Y contra todo pronóstico, el templo comenzó a alzarse. Piedra sobre piedra, viga sobre viga, sin ruido, sin error. Cada día avanzaba como una liturgia, pero el silencio no fue el único misterio de esta construcción. El templo no podía ser solo majestuoso, debía brillar como la gloria de Dios mismo, y para eso Salomón destinó cantidades inconcebibles de oro. 27 toneladas de oro puro cubrían paredes, columnas y recintos interiores. Ninguna otra estructura en la historia conocida había contenido tanto metal precioso. ¿Y cómo se trabajaba con semejante cantidad de oro sin destruirlo? ¿Quién fue el hombre capaz de llevar a cabo esta tarea monumental? La Biblia nos da su nombre, Huram o Hiram, en algunas traducciones. No era israelita sino fenicio, originario de la ciudad de Tiro, como los cedros que habían llegado por mar. El primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: Y envió el rey Salomón, y trajo de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre fue hombre de Tiro, trabajador en bronce, lleno de sabiduría, entendimiento y destreza para hacer toda obra de bronce. Huram era un maestro artesano, un genio del metal. Supervisaba hornos que ardían día y noche, fundiendo oro y bronce para moldear cada adorno. El calor era insoportable. Los hombres trabajaban cubiertos de sudor, golpeando el metal incandescente con martillos de madera. Otros,
extendían finas láminas de oro sobre moldes de madera, creando revestimientos tan delgados que podían doblarse con los dedos y luego los pulían hasta que brillaban como espejos. El lugar santísimo, el corazón del templo, estaba completamente recubierto de oro. Según el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 20 al 22, aquel recinto medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Todo, absolutamente todo, estaba cubierto de oro puro. Las paredes, el altar, las molduras, los querubines. Nada en el mundo igualaba ese resplandor. Quien entraba, y solo el sumo sacerdote podía hacerlo, no veía piedra, ni madera, ni sombra alguna. Solo luz. Una luz dorada que parecía venir no de los metales, sino del cielo mismo. Todo en aquel lugar estaba cubierto de oro puro. Las paredes, el techo, el suelo. No era pintura ni simple decoración. No se trataba de una fina capa dorada. Eran placas enteras de oro batido, clavadas cuidadosamente sobre el cedro. Y el trabajo de producir esas placas era extenuante, casi sobrehumano. El oro puro es un metal blando, maleable, obediente al fuego, pero difícil al tacto. Puede martillarse hasta volverse tan delgado como una hoja de papel sin romperse, pero eso requiere técnica, precisión y una paciencia infinita. Los artesanos calentaban pequeñas cantidades de oro hasta que se ablandaban lo suficiente, y luego, sobre yunques de piedra, comenzaba la danza del martillo. Golpeaban, giraban, golpeaban otra vez. Horas enteras para crear una sola lámina uniforme, y se necesitaban miles de esas láminas para cubrir cada superficie del templo. Los hornos ardían sin descanso. La madera se consumía en cantidades inimaginables para mantener el fuego constante. Los hombres trabajaban por turnos, porque nadie podía soportar más de unas pocas horas junto a aquel calor abrasador. El aire era pesado, el sudor corría por sus rostros y sus manos se llenaban de quemaduras a pesar de los trapos gruesos que usaban para sujetar las herramientas. El oro provenía de tributos, de minas bajo control de Salomón y de los regalos de reyes extranjeros que reconocían su poder. El primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 14, dice que Salomón recibía cada año 660 talentos de oro, lo que equivale a más de 22 toneladas anuales. Una parte considerable de esa riqueza se destinó directamente al templo, pero el oro no solo cubría las paredes, había objetos, esculturas, utensilios y ornamentos. En el lugar santísimo se erguían querubines gigantes de madera, cubiertos completamente de oro, de 4,5 metros de altura, con las alas extendidas tocando las paredes a ambos lados. Había además un altar de incienso hecho enteramente de oro, mesas, cadenas, candelabros, recipientes y herramientas sagradas. Todo brillaba con una intensidad casi sobrenatural. La creación de estas piezas requería una habilidad extraordinaria. Los escultores tallaban la madera con precisión divina, y luego los herreros recubrían esas formas con oro martillado, adaptándolo como una piel viva. Pulían cada centímetro hasta que el reflejo fuera perfecto, sin grietas ni imperfecciones. Era una unión de arte, ingeniería y fe. Todo este proceso estaba bajo la supervisión del maestro metalista Huram, el fenicio traído desde Tiro por orden directa de Salomón. No era un simple artesano, era el genio detrás de las obras más complejas del templo. Bajo su dirección se fundieron las columnas de bronce llamadas Jaquín y Booz, cada una de 8 metros de altura, símbolo del equilibrio y la fuerza divina. También construyó el gran estanque de purificación de bronce, sostenido por 12 bueyes metálicos que miraban a los 4 puntos cardinales. Cuando todo estuvo terminado, cuando la última lámina de oro fue clavada, cuando el último objeto fue pulido,
el templo dejó de ser un edificio. Se había convertido en una maravilla. Su interior resplandecía con un fulgor que cegaba. No existía en toda la tierra una estructura comparable. Cada superficie reflejaba la luz como si el propio cielo hubiera descendido a Jerusalén. Sin embargo, toda aquella magnificencia no habría sido posible sin algo esencial: la coordinación. ¿Cómo se organiza un proyecto que involucra a 150.000 trabajadores repartidos en diferentes regiones, con tareas tan distintas como cortar piedra, transportar madera o fundir metales? ¿Cómo se garantiza que todo termine exactamente en 7 años y 255 días, sin retrasos, sin caos? Salomón no dejó nada al azar. Había prometido a Dios que el templo estaría terminado en el año 101 de su reinado, y cumpliría esa promesa sin excepción. El secreto estaba en el sistema de supervisión. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good, and in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. El primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 16, menciona con precisión el número: 3.300 supervisores. Estos hombres no cortaban piedra ni tallaban madera. Su misión era más compleja: coordinar, vigilar y asegurar que cada trabajador estuviera en el lugar correcto, haciendo lo correcto, en el momento preciso. Por encima de ellos, el primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 23, menciona 550 supervisores principales, los cuales dirigían todo el proyecto y reportaban directamente al rey. El sistema funcionaba con precisión militar. Cada supervisor controlaba a unos 45 obreros, conocían a cada uno por su nombre, sabían quién era rápido, quién era confiable y quién necesitaba vigilancia constante. Antes del amanecer, los supervisores reunían a sus grupos, entregaban instrucciones detalladas, distribuían herramientas y el trabajo comenzaba. Al caer la noche, revisaban el progreso y anotaban los avances. La disciplina era estricta. Si alguien faltaba, era reemplazado de inmediato. Si trabajaba con lentitud, recibía una advertencia. A la tercera, llegaba el castigo. Pero el sistema también ofrecía recompensas. Los israelitas que completaban sus turnos mensuales recibían su paga en trigo, aceite de oliva y vino, suficiente para mantener a sus familias durante los 2 meses de descanso. Algunos supervisores premiaban con raciones adicionales a los equipos que terminaban antes, lo que creó una competencia sana que aceleró la construcción. Y el resultado fue asombroso. En los 7 años que duró la obra, no hubo una sola revuelta, ni una guerra que interrumpiera los trabajos, ni una plaga que devastara a los obreros. La construcción avanzó con orden sagrado, piedra tras piedra, viga tras viga, lámina tras lámina de oro. Todo se cumplió tal como se había planificado. En el 8º mes del 11º año del reinado de Salomón, se colocó la última pieza. El templo quedó terminado. Era más que un edificio, era una promesa cumplida, un símbolo de la alianza entre el cielo y la tierra. Meses después, durante la fiesta de los tabernáculos, se celebró su inauguración. Y cuando las puertas se abrieron y la luz del sol tocó las paredes doradas, los sacerdotes y el pueblo cayeron de rodillas. Porque el esplendor no era solo humano, era la gloria de Dios habitando entre ellos. El primer libro de los Reyes, capítulo 8, describe uno de los momentos más sobrecogedores de toda la historia bíblica. Todo Israel se reunió, dice el texto. Los sacerdotes tomaron el arca del pacto y la llevaron solemnemente al lugar santísimo, el corazón del templo recién terminado.
Salomón, el rey sabio, se puso en pie ante el pueblo y oró públicamente, pidiendo a Dios que habitara en aquel lugar que había sido construido para su nombre. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una nube descendió sobre el templo. No era una niebla natural ni el humo de los sacrificios. Era la gloria de Dios, tan densa, tan intensa, tan viva, que los sacerdotes no pudieron permanecer en pie. El primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, lo relata así. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. En ese instante el aire cambió, la luz se volvió sagrada. Cada piedra dorada, cada columna, cada superficie bañada en oro puro reflejaba no solo la riqueza del hombre, sino la majestad de Dios. El templo de Salomón, la obra más ambiciosa de la historia antigua, había sido aceptada por el Creador. Más de 150.000 hombres habían trabajado durante 7 años para aquel momento. Muchos no vivieron para verlo. Algunos murieron en las canteras, aplastados por los bloques colosales de piedra. Otros perecieron al tirar de cuerdas que se rompieron bajo el peso de cientos de toneladas. Algunos se desvanecieron en los hornos ardientes donde el oro se fundía día y noche. Pero los que sobrevivieron, los que soportaron el calor, el polvo y el silencio, estuvieron allí. Y fueron testigos de algo que ninguna mente humana puede explicar. La presencia visible de Dios llenando el templo que ellos mismos habían construido. Salomón, sobrecogido, ofreció entonces el mayor sacrificio que Israel había visto jamás. Según el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 63, el rey sacrificó 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Las cifras son tan inmensas que apenas pueden imaginarse. Era un acto de entrega total, una ofrenda nacional de gratitud y reverencia. Aquella jornada marcó el punto culminante de la civilización israelita. La hazaña más imposible de la antigüedad había sido completada. Un templo hecho de piedra, oro y cedro se había convertido en la morada del Espíritu del Dios viviente. Y mientras la nube cubría el lugar, el pueblo cayó de rodillas. Nadie habló, nadie se movió. El silencio del principio, el mismo silencio en el que se cortaron las piedras y se levantaron los muros, volvió a llenar el aire. Era como si el cielo respondiera al sacrificio humano con un signo divino. Dios estaba allí. El templo de Salomón no fue solo una construcción, fue un pacto visible entre el hombre y el cielo. Una obra que unió esfuerzo, sabiduría y fe en una sola dirección. Crear un espacio donde lo eterno pudiera habitar entre los mortales. El resplandor del templo se apagó hace milenios, pero su mensaje aún ilumina los siglos. Todo lo que se edifica en obediencia perdura, todo lo que se levanta en silencio brilla, y todo lo que se hace para la gloria de Dios permanece para siempre. Si este relato ha encendido algo en tu interior, no lo guardes. Comparte la historia del templo que desafió lo imposible. Y recuerda, cuando el hombre construye con fe, el cielo siempre... This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Extiende.